¿no? Sí, con el día de la expiación. Y luego de ahí venía la fiesta de los tabernáculos, pero luego que había culminado el día de la expiación, luego que Israel quedaba limpio de sus pecados, pues este era el propósito del día de la expiación. Esto lo vemos en el libro de Levíticos, Levíticos 16, cuando nos habla acerca del día de la expiación. 16, sí. Dice en el versículo 30, porque en este día se hará expiación por vosotros, ¿no? Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Es decir, en este día no solamente se limpiaba los utensilios o los muebles del santuario, sino que en este día también se hacía una limpieza de los corazones, de las almas o de las mentes de la nación de Israel. Este era un día muy importante, muy solemne, ¿no? Y las trompetas, la fiesta de las trompetas que se empezaba unos 10 días antes, o 9 días antes, ¿no? Para no contar el 10º día, 9 días antes, tenía este propósito, anunciar el momento de la limpieza, de la purificación, del perdón, pero más que nada del perdón, de la limpieza de los pecados, ¿no? En el versículo anterior, en el versículo 29, se nos dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis. Bien. Había que hacer una obra de aflicción, ¿sí? Una obra de aflicción, una obra en la que el pecado o el recuerdo o la conciencia de los pecados que hemos cometido y que se habían confesado y que se habían llevado al santuario, nos tenían que remorder la conciencia. Y si algo nos remuerde la conciencia, es porque es malo, ¿verdad? Porque entendemos que es malo. Claro que sí, ¿verdad? Porque entendemos que el pecado causa perjuicio, causa daño a otro. Entonces había que entristecer las almas. Y lo mismo vemos en el libro de... Vamos a ver. El libro de Ageo, me parece que es. Perdón, Joel. Joel 2, versos 15 al 17. Joel. Si algún hermano lo ha encontrado, podría darle lectura. Joel 2. Sí. Tocad trompeta en Sion, pregonad ayuno, llamad a congregación. Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación. Reunid el pueblo, santificad la reunión. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Bien, entonces aquí se enumera un poco más extensamente lo que vimos en Levíticos 16, 29, ¿no? Que había que afligir las almas, había que tocar trompeta, ¿verdad? También en Números 29, 7 se nos dice, afligiréis vuestras almas. Y lo mismo en Levíticos 23, versos 27 y 32, también se reitera lo mismo, afligiréis vuestras almas. Pues como hemos mencionado, el pecado nos debe causar tristeza. Esto lo dice Ellen White, ¿verdad? El pecado, el reconocimiento del pecado nos debe impresionar y causarnos dolor. El reconocimiento, pues, sí, esta es la idea. Así la sierva del Señor nos lo enseña, ¿no? Y esto es lo que ocurría en esta fiesta especial, o en estos 9 días que comenzaban el primer día del séptimo mes, cuando se tocaba la trompeta, se anunciaba que
venía el día de la expiación, por lo que entonces había que preparar nuestros corazones para finalmente quedar limpios. Es lo que leímos en Levítico 16:30, que en ese día, ¿cómo íbamos a estar? Limpios de nuestros pecados. Y justamente por eso que se conoce también al día de la expiación como el día de la limpieza o de la purificación, ¿sí? Porque en ese día no solamente se limpiaba, como hemos señalado, los muebles o los utensilios del santuario, sino que ese día se limpiaba nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro cerebro, ¿no? Bueno, del pecado. Y ya no había pecado, ¿no? Entonces, quería leer el pasaje de Ellen White, que me hubiese gustado mostrarlo en la pizarra. Pero bueno, es una cita muy interesante, muy importante, yo creo que es básica e indispensable, bastante reveladora, muy contundente. Me hubiese gustado que estuviesen también todos los hermanos. Pero es una cita muy contundente, hermanos. Está en Exaltad a Jesús, página 223. Dice así: la expiación de Cristo es la gran verdad central, alrededor de la cual se agrupan todas las demás verdades pertinentes a la gran obra de la redención. ¿Sí? Lo voy a volver a leer. La expiación de Cristo es la gran verdad central, alrededor de la cual se agrupan todas las demás verdades pertinentes a la gran obra de la redención, ¿no? Es decir, hermanos, que es en torno al a la verdad de la expiación, ¿sí? Es en torno a este tema de la expiación que todos los demás temas bíblicos que conocemos se reúnen o se agrupan. Todos los temas que hemos aprendido en la Biblia, o todas las verdades que encontramos en la Biblia, todas se ordenan alrededor del tema de la expiación, que es el tema central, ¿sí? Es lo que nos dice Ellen White, ¿no? Y claro, esto nos llama la atención porque nosotros conocemos distintos temas, distintas verdades que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, encontramos el tema del sábado, el tema de la ley de Dios, ¿no? De los mandamientos, el tema del juicio. Encontramos el tema del perdón, de la justificación, de la santificación. Distintos temas encontramos en la Biblia, que son verdad, pero Ellen White nos dice de que todo esto se reúne alrededor de una verdad central, ¿no? Que es el tema de la expiación, ¿no? Y claro, y en este tema de la expiación, o en esta verdad de la expiación, sabemos que hay un protagonista principal, un gran abogado, un gran sacerdote, ¿verdad? Un gran defensor, un gran Dios, un gran creador. Es Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, quien está, dice, obrando en favor de nosotros para que seamos limpiados de nuestros pecados, de los pecados, ¿no?, que tenemos, ¿no? Y que se obre en nosotros, se cree en nosotros una nueva mente, un nuevo corazón, una restauración. Por eso que en 2 Corintios 5:17 se nos dice que, ¿qué se nos dice en 2 Corintios? Exacto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces de aquí también venía entonces este tema de la restauración, ¿no? Vimos que había un día especial, aparte del día de la expiación,
que era el día del jubileo, ¿verdad? Un día del jubileo en la cual, en este día del jubileo, que se celebraba justamente en el 10º día del 7º mes. En el año 50 nos dice, ¿no? Había un año que se llamaba el año del jubileo, ¿sí? ¿Qué año era este? El año 50, ¿sí? Era cada 49 años, es decir, en el año 50, se celebraba lo que es el año del jubileo. Pero este año del jubileo tenía un día central, ¿sí? Que era el 10º día del 7º mes, que es justamente el día de la expiación. O sea, una expiación que implicaba una restauración o una recuperación. ¿Y cuál es el problema en realidad, hermanos? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es el centro de todas las verdades de la Biblia el día de la expiación? ¿No? Y como lo hemos visto, el centro de todo esto es que se quiere quitar algo de nosotros. Perdón, pero se reconoce algo. Se reconoce que hay algo que se nos debe quitar. Hay algo que se debe quitar de nuestro ser, de nosotros. El pecado. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Qué es lo que está pasando con la humanidad por la cual el cielo está trabajando? El cielo se haya reunido allá en el lugar santísimo, ¿sí? Sí. Los millones de seres que conforman, los representantes de los mundos no caídos, como nos dice Daniel 7, habían, dice, millones de millones, ¿no? Que asistían, perdón, millones de millones que estaban presentes y millares de millares que asistían, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que está convocando a todo el cielo delante del gran juez, ¿no? Del anciano de días? ¿Qué es lo que está convocando? ¿No? El problema de del pecado, el problema del pecado, y más concretamente el problema del pecado en la humanidad, ¿no? Porque el día de la expiación era para quitar el pecado del pueblo de Israel. ¿Y cómo culminaba el día de la expiación? Entregándole todos los pecados al macho cabrío Azazel, ¿verdad? Y luego sí, se llevaba hacia un lugar desierto al macho cabrío Azazel con todos los pecados ya remitidos a él, ¿no? Entonces, pero la idea era quitar o limpiar los pecados del santuario y del pueblo, porque el santuario quedaba manchado, dice, por las inmundicias de los hijos de Israel, ¿no? Así dice el versículo, ¿no? Que o sea, el santuario se manchaba por culpa nuestra, por nuestros pecados, ¿no? Pero eso había que quitarlo y ponérselo al autor del pecado, que era el enemigo Satanás, ¿no? Él cargaba ya con toda la culpa, con la culpa de todos, al final, en el día de la expiación. Entonces, estábamos hablando de la importancia, de la trascendencia de este día, porque hay algo que nos atañe a nosotros, ¿no? Hay algo que nos involucra y que es el problema del pecado, ¿no? Por eso decíamos que en el cielo están reunidos, ¿no? El anciano de días, el sumo sacerdote, los millones y millones de seres y los millares y millares que asisten también ahí, ¿no? Están ahí reunidos para resolver el problema del pecado. Ellos están muy interesados en que esto se resuelva. Por eso que nos dice el pasaje de Romanos 8:19, que toda la creación espera ansiosamente que se manifiesten los hijos de Dios, ¿no? En San Juan 1:15, me parece, San Juan 1:15, tenemos un versículo interesante
San Juan 1:15. Perdón, no es 1:15. Es 1:12, ¿sí? San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando leemos este versículo, ¿qué pensamos? Bueno, se va a dar un paso, ¿sí? Una transferencia, un cambio de hijos del mundo a hijos de Dios, ¿no? O como se dice en la primera carta de San Juan, el capítulo 3, me parece que es el verso 9 o el verso 8, que, a ver, vamos a leerlo. Primero de San Juan, capítulo 3. Sí, el verso 8. El que practica el pecado es del diablo, ¿no? Entonces, somos pecadores, somos practicantes de pecado. ¿A quién pertenecemos? ¿No? ¿Y qué es lo que quiere Dios? Lo vimos en San Juan 1:12. Quiere que nos convirtamos o nos hagamos en hijos de Él, de Dios. Ya no en ser del diablo, sino ser o pertenecer a Dios. ¿Sí? Y esto no es una cosa sencilla, no es una cosa simple. Esto es una obra de Dios. Dios creador, creando en nosotros un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva vida, un nuevo ser. Pero acá no se está hablando de cambiar una cosa o físicamente, ¿no? El pasar de pecadores, es decir, de pertenecer al diablo, a pertenecer a Dios, sino que se está hablando de un cambio de carácter, ¿verdad? Porque por ejemplo, el hermano que ustedes conocen, el hermano Germán o el hermano Samuel, sí, que han conocido ustedes desde tiempo atrás, físicamente no van a cambiar, ¿no? Cuando sean, por el poder de Dios, por la obra del Espíritu Santo, sean transformados a nuevas criaturas. Pero les pregunto, vuestro hermano Germán, vuestro hermano Samuel, o vuestro hermano Vittorio, a quienes ustedes conocen, físicamente, ¿van a cambiar físicamente? No, sencillamente lo que va a haber es un cambio moral, ¿verdad? Un cambio de mente. De eso está hablándonos, ¿no? La Biblia nos está hablando de que va a haber un cambio en nuestra mente. El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual, porque eso Nicodemo respondió al Señor Jesús. Dijo, ¿acaso voy a volver a nacer de nuevo? Y el Señor Jesús le dijo que no. Tenía que nacer solamente del agua y del espíritu. No iba a nacer físicamente. Seremos los mismos físicamente, pero va a haber un cambio o una transformación espiritual. ¿Y cuál es esa transformación? ¿O qué implica esa transformación? ¿Qué implica dejar de pecar? Porque si estamos pecando, ¿a quién pertenecemos de acuerdo a 1 de Juan 3:8? Al diablo, así lo dice, ¿no? El que practica el pecado es del diablo, ¿no? Bien, y entonces en esto consiste la obra de expiación, en que se quite el pecado de nuestro ser, porque por naturaleza somos pecadores, nos dice la Biblia, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Dice, exactamente, miserable hombre de mí, el bien que quiero hacer, eso no hago, pero el mal que no quiero, eso hago, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿no? No es que Pablo se quiera desprender de su cuerpo físico, ¿no? De eso no está hablando, ¿no? Está hablando de que lo que él quiere es librarse de esa influencia, de esa autoridad que tiene sobre su ser el pecado. Y lo mismo con nosotros, ¿no? El pecado tiene un dominio, un poder o una autoridad sobre nosotros
Y entonces ese bien que queremos hacer, esas buenas cosas que queremos hacer, no lo podemos hacer a pesar que nuestra mente lo quiere hacer, ¿no? Porque ese poder que está en nuestro ser, en nuestros miembros, nos lleva a pecar. Pero para eso Cristo está trabajando, está realizando la obra de expiación para que sea quitado de nosotros ese poder, para que su poder, en este caso la obra de su Santo Espíritu, nos ayude a vencer aquel otro poder. ¿Sí? Bien, entonces decía el texto básico, este texto de Ellen White, que está en Exaltad a Jesús, página 223, que la expiación de Cristo es la gran verdad central alrededor de la cual se agrupan todas las demás verdades pertinentes a la gran obra de la redención. Y esto, entonces, también lo entendieron los profetas de Dios. Por ejemplo, Daniel o Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesús, en San Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice, he aquí el Cordero de Dios que nos perdona. He aquí el Cordero que lleva nuestros pecados. No dice eso, sino dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cuándo se quitaba el pecado? En el día de la expiación. Es decir, San Juan está centrando o poniendo su mirada en el día de la expiación, tal como nos lo dice Ellen White, que todas las verdades se agrupan en torno a la verdad central, que es el día de la expiación. También lo mismo encontramos en Hebreos 9:26. San Pablo identifica este problema, o también este objetivo de parte de Dios. ¿Sí? En Hebreos 9:26 se nos dice, sí, aquí lo tengo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Para qué se presentó Cristo en el lugar santísimo del santuario? Para quitar el pecado. Entonces, quería también leer un pasaje más en el libro de Daniel. Daniel en el capítulo 8, ¿sí? El verso 24. Perdón, no es Daniel 8, es otro pasaje. Sí, vamos a ver en Daniel 12:10. Daniel 12:10. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Está hablando del tiempo del fin. Sí, porque el subtítulo incluso del capítulo 12 es el tiempo del fin. En el tiempo del fin, el tiempo de la expiación, ¿verdad? De la expiación. En este tiempo muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Ya encontraré el siguiente versículo de Daniel. Sí. Sí, me parece que está en Daniel 9. Sí, 9:24. Sí, dice así. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Estos términos son bastante interesantes y que tienen que ver con este tema de la expiación, ¿no? ¿Qué le dice el ángel a Daniel? Le dice que se va a poner término a la prevaricación, se va a poner fin al pecado y se va a expiar o limpiar la iniquidad. Entonces en Daniel tenemos un mensaje también para ponerle fin al pecado. Y lo mismo dice Ellen White, ¿no? Que Dios ha establecido 6.000 años, ¿no? De
existencia del pecado en la tierra y luego se le pondrá fin, ¿no? Es decir, que todas las verdades bíblicas dice que se agrupan en torno a la verdad de la expiación, ¿no? A la verdad de la expiación. Entonces, si este tema es un tema central, necesario, importante, fundamental, entonces hay alguien que no quiere que conozcamos este tema, ¿no? ¿Y quién puede estar interesado en que no conozcamos este tema, que no conozcamos esta importante obra que Dios está realizando y estos objetivos que busca Dios, ¿no? De quitar el pecado de nosotros? ¿Quién puede estar interesado en impedir esta obra? En primer lugar, Satanás, claro, porque de acuerdo a la ilustración que vemos del día de la expiación, al final a él se le iban a devolver todos los pecados, ¿no? Él está interesado en que la humanidad en general y la iglesia en particular no conozca este tema de la expiación, ¿no? ¿Y por qué? Porque también así lo menciona Daniel. En Daniel, vamos a ver, parece que es, sí, Daniel 8:24. Dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará. Bueno, está hablando del cuerno pequeño. Quería ubicar el texto en donde dice que derribará el santuario. Bueno, sí. Daniel 8:13 y 14. Dice así. Entonces oía un santo que hablaba a otro de los santos y preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Pero aquí, hacia donde quiero que ustedes se fijen, es en la obra del cuerno pequeño, que nos dice, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace este cuerno pequeño con el santuario? ¿Qué es lo que hace el cuerno pequeño con el santuario? Dice, lo pisotea, ¿no? Lo pisotea. Y también el versículo 24 dice que causará grandes ruinas y prosperará. Es decir, va a tener éxito. Va a tener éxito con este trabajo de pisotear el santuario, ¿no? Ellen White nos dice que, bueno, en la página dice 77 del tomo 1 de Mensajes Selectos, que la mente de los creyentes debe ser dirigida al santuario celestial. También nos dice en la página 165 del libro del Evangelismo, la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Sí? La correcta comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe, ¿no? Pero el enemigo trabaja para destruir el santuario, para pisotear el santuario, es decir, esta obra de limpieza, de purificación del pecado, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace el pecado? Nos lleva a pertenecer al diablo. Eso nos dice, ¿no? La Biblia. Pero ¿qué es lo que logra la expiación? ¿Qué es lo que consigue la expiación? Nuestra limpieza del pecado. Y al hablar de la limpieza del pecado, ¿de qué nos está hablando? Con otras palabras. Y si nos habla de justificación, ¿de qué nos está hablando? Pero cuando se habla de justificación, entonces se está hablando de que se guardan los mandamientos o no. Exactamente, de eso se trata, porque ¿qué es pecado? Sí, desobedecer los mandamientos, ¿no? Si desobedecemos los mandamientos, ¿qué pasa?
pertenecemos al enemigo. Y Dios quiere corregir esto. ¿Sí? Dios quiere corregir esto, porque Dios está interesado, como hemos visto en la lección, en nuestro bienestar, ¿verdad? ¿En qué está interesado Dios? En nuestra prosperidad. Por eso quería llevar al pueblo de Israel ¿hacia dónde? Hacia una hermosa tierra, porque quiere que seamos felices, porque quiere que su pueblo sea feliz. ¿Y hacia dónde nos quiere llevar ahora Dios? A la Canaán celestial, a un hermoso lugar, a un bello lugar que ojos no han visto, ni oídos han oído, pero es lo que Dios ha preparado. Sí, ha preparado para nosotros. ¿Y por qué Dios ha preparado todo esto para nosotros? Porque nos ama, y porque nos ama quiere que estemos bien, que gocemos de salud, que gocemos de bienestar, que gocemos de vida, pero de abundancia de vida. ¿Verdad? Es lo que nos dijo el Señor Jesús. ¿Para qué yo he venido? Para vida y en abundancia, es decir, vida eterna, en otras palabras, ¿no? Pero estos propósitos de Dios, estos buenos propósitos para la humanidad caída, el enemigo lucha por detenerla. Y es por eso que ha luchado contra el santuario y ha derribado el santuario, ¿verdad? Lo ha pisoteado el santuario. Y es por eso que se sabe muy poco acerca de esta verdad del santuario. Muy poco se conoce acerca de esto, pero aquí está la clave, la solución para nuestro problema. ¿Cuál es nuestro problema? El pecado, exactamente. Es lo que vimos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál era el problema de los hebreos en el desierto? En la lección de hoy vimos que eran las picaduras o el veneno de las serpientes, ¿no? Pero ¿cómo resolvían el problema de la serpiente? Por fe en la solución de Dios. O sea, Dios resolvía el problema, ¿no? ¿Verdad? Dios resolvía el problema. Entonces, así también Dios quiere resolver el problema de ese veneno, de este veneno del pecado que se llama, que produce el veneno, muerte, nos mata. Y es lo que dice Pablo también, que por el pecado, eso es un texto de Romanos, me parece, Romanos, por cuanto todos pecaron, ¿no? Bueno, y por el pecado entró la muerte, ¿no? Por cuanto todos pecaron. Sí, pero hay una solución para este veneno, para este problema del pecado, ¿verdad? ¿Vimos cuál era la solución? Cristo crucificado. Así como la serpiente estaba puesta, la serpiente de bronce, quiero decir, estaba puesta en la parte superior de aquel asta, Cristo también moría por nosotros, ¿verdad? Moría para que nosotros, este cordero que moría por nosotros, moría para quitar nuestros pecados, ¿no? Y este quitar de los pecados o este limpiar de los pecados se realizaba en este día de la expiación. Y luego entonces, como estamos viendo, dado que el pecado es desobediencia a los mandamientos de Dios, este quitar de esta desobediencia por este sufrimiento, ¿no? Perdón, por este entristecimiento, ¿no? Lo que veíamos en Levíticos, ¿cuánto? 16, sí, 29, ¿no? Que afligiréis vuestras almas, decía, ¿no? Entonces, este remordimiento por ser pecadores, por estar pecando, por dañarnos a nosotros mismos y a nuestro prójimo, nos debe llevar a decir, basta ya no quiero seguir haciéndome daño a mí mismo, ni haciendo daño a mi prójimo. Quiero estar en paz conmigo mismo, estar en paz con mi prójimo y estar en paz con Dios, ¿no? Y como dice aquel pasaje también pero claro, todo esto que vemos que debe despertar en nuestra conciencia, en nuestra mente, forma parte de la obra de Dios. Pues nosotros mismos no podemos hacer esto, si es que Dios no pone en nuestro corazón el hacer esto, ¿no? Por su buena voluntad. Y como dice la Escritura, dice que Cristo estaba reconciliando, ¿no? O Dios estaba reconciliando al mundo a través de Cristo, ¿verdad? A través de la obra de Cristo, Dios reconcilia al mundo, a la humanidad, otra vez con Él, para que el pecado ya no more en nuestros corazones, porque el pecado nos hace pertenecer al diablo, ¿no?
Bien, esto es básicamente, hermanos, el mensaje que yo quería transmitir a ustedes. Es el pequeño estudio que había preparado para compartirlo con ustedes, ¿no? Que todo, en realidad, lo que encontramos en la Biblia, se centra básicamente en el santuario y más concretamente en el día de la expiación. Y entonces cuando leemos la Biblia, sobre todo los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis, y vemos aquellas visiones, todo aquello en realidad está centrado en este momento especial que es el día de la expiación. Y por fe entendemos que Dios tendrá éxito, ¿sí? Podrá vencer al enemigo, pero un detalle más, ¿cómo va a vencer Dios al enemigo? Pero ¿qué nos dice Romanos 16:20? ¿Cómo? ¿Qué nos dice Romanos 16:20? Es último versículo y terminamos. Sí, sí. Aquella profecía de Génesis 3:15, pero expresada en otros términos por el apóstol Pablo. Romanos 16. Exactamente, 16:20. Sí, Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. sí. ¿Y qué nos dice también el Salmo 91:13? ¿Qué harán los hijos de Dios? Salmo 91, aquel bonito, aquel hermoso salmo que nos habla que Dios... Sí. Son dos versículos similares, equivalentes, que tienen el mismo mensaje. Nos dice que Pablo que bajo los pies de la iglesia se pisará la cabeza de la serpiente. Lo mismo que el Salmo 91:13, que los hijos de Dios pisarán la cabeza del dragón, ¿no? Pero no es un pisar, no es un accionar, digamos, agresivo, sino que es a través de un cambio, de una transformación en nuestra conducta, en nuestro carácter, para dejar de ser pecadores, sino para convertirnos en seres pacíficos, de buen carácter, semejantes a como fuimos hechos al principio, porque al principio fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza de un Dios que es de carácter amoroso, ¿verdad? De eso se trata, de que cambie nuestra conducta, nuestro carácter, y entonces, como dice Ellen White, Dios vendrá otra vez a la tierra para llevarnos, cuando haya ese cambio, esa transformación, ¿no? Pero todo esto, claro está, lo podemos comprender o entender a la luz de la verdad del día de la expiación. Bien que este tema sea para gloria de Dios y para beneficio de nosotros, ¿no? ¿Sí? Amén. Bueno, gracias hermanos por vuestra paciencia, por vuestra atención. Quería compartir con ustedes esta reflexión, esta meditación, este estudio, ¿no? Yo creo que es muy interesante, muy importante, y sobre todo aquel pasaje de Ellen White, ¿no? Que hemos visto, que nos habla acerca de que en Exaltad a Jesús, página 223, que todo gira en torno al día de la expiación. Quiero invitar a